Ustedes, los estudiantes de este curso, las vieron en profundidad en la primera parte de la materia. Quiero llamarles la atención que en este caso, en este tipo de reacciones, en este ejemplo y en todas las reacciones de precipitación, no existe un cambio en el estado de oxidación, en el número de oxidación. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con cada especie. El plomo. Aquí está como catión plomo con dos cargas positivas. ¿Cómo lo sé? Y porque está en un compuesto iónico, que es el nitrato de plomo. El nitrato tiene una carga negativa y hay dos, así que el plomo está con dos cargas positivas. Luego, si miramos aquí, cuando se encuentra en el precipitado sólido, si bien no está soluble en agua, este sólido también es un compuesto iónico formado por el catión plomo con dos cargas positivas. Así que no varió, dos más, no varió el estado de oxidación del plomo. Veamos qué sucede con el ioduro. El ioduro aquí lo tenemos como ioduro de potasio, ioduro con una carga negativa, el anión. Cuando reaccionó y formó el precipitado, también ese ioduro tiene una carga negativa. Fíjense aquí, dos ioduros negativos para compensar las dos cargas positivas del plomo. Así que no hay variación en el número de oxidación. Lo mismo sucede con el potasio, que no lo nombré, y con el nitrato. Todo el anión sigue siempre con la misma carga antes y después de la reacción. Así que no existe un cambio en el número de oxidación en las reacciones de precipitación. Bueno, en esas reacciones de precipitación, en la que vemos como ejemplo y en todas, los cationes, los aniones se juntan, pasan de conformar una sal a formar otra, existe la formación de un precipitado iónico insoluble y al igual que otro tipo de reacciones que son las de neutralización, que ustedes ya vieron, entre un ácido y una base, ahora que ustedes saben un poco más de ácidos y bases, fíjense cómo el ácido aquí se representa con el protón y la base con el oxidrilo. En esas reacciones de neutralización se forma el agua, la sal y tampoco hay un cambio en el número de oxidación. Pero lo que vamos a ver ahora, muy importante, son las reacciones de oxidación y reducción, también conocidas como reacciones redox. De ellas vamos a hablar. Hay muchos ejemplos, acá les habla de la corrosión del hierro, por ejemplo, pero lo que quiero llamar la atención de ustedes es sobre el hecho de que en las reacciones redox ocurre un cambio en el número de oxidación. Aquí hay una que hemos tomado de ejemplo, tenemos el calcio sólido que reacciona con un ácido. Fíjense aquí, puse dos protones acuosos, una solución de un ácido. Al poner solamente el protón y no decir si es ácido clorhídrico, nítrico, sulfúrico, me estoy refiriendo genéricamente a cualquier ácido. Así que el calcio, en presencia de un ácido, el catión calcio, fíjense, con las dos cargas positivas, iba a formar el gas hidrógeno. Así que si nosotros agregamos un ácido, ¿cuál? Cualquiera, clorhídrico, sulfúrico, nítrico, al calcio, que es un sólido de color blanco, vamos a observar la formación de burbujas, porque se va a formar hidrógeno, y vamos a observar la formación de los cationes calcio, que el hecho práctico es que el sólido se disuelve, lo vemos formar parte de la solución. Fíjense acá cómo está acuoso. Pero miren lo que yo les digo, todos los metales, este es el caso del calcio, que se encuentran como sólidos, tienen un número de oxidación 0. Así que aquí tengo el 0. Y luego pasó a +2. Así que hay un cambio en el número de oxidación, típico de una reacción redox. Y también es típico de una reacción redox que cuando cambia un par, este cambio de calcio a calcio 2+, quiere decir que perdió 2 electrones negativos. Y al mismo tiempo hay alguien que gana electrones. Fíjense aquí, los protones con cargas positivas pasaron a tener carga 0. Quiere decir que cada protón tomó un electrón. Como hay dos, tengo 2 electrones que ganan los protones, que son los mismos 2 electrones que pierde el calcio. Entonces esto ejemplifica una reacción redox. ¿Cómo la veríamos si la hacemos prácticamente? Insisto, ¿qué veríamos? El sólido, que al agregarle el ácido se disuelve porque se transforma en calcio 2+ acuoso, y la formación del gas hidrógeno. Bueno, son muy variadas las reacciones redox
o de oxidación, reducción. Y aquí pongo un ejemplo típico de todas las posibles. Es la reacción que tiene en forma genérica lugar entre un metal y un ácido. Recién vimos un ejemplo, calcio y un ácido. Pero en forma muy general lo expreso como está aquí en esta reacción. A, que sería el metal, más BX, BX es el ácido, para dar AX más B. Una forma muy general de ver la reacción redox de oxidación-reducción de un ácido que reacciona con un metal. Nosotros a veces usamos la palabra el ácido ataca al metal para describir esta reacción. Un ejemplo, zinc, un metal, estado de oxidación 0, reacciona con el ácido bromídrico, un ácido, ustedes ya conocen los ácidos, aquí está el protón marcado en azul, es una solución, está acuoso, va a dar bromuro de zinc, bromuro, así que tengo el anión bromuro con una carga negativa, como tengo dos, el zinc está con dos cargas positivas. Entonces pasó el zinc del estado de oxidación 0 al más 2, perdió 2 electrones. Y el bromuro aparece aquí como bromuro también, no cambia su estado de oxidación. Pero ¿qué pasa con el hidrógeno? Aquí está como protón, como en cualquier ácido, y llega a ser el gas hidrógeno. Pasa del estado de oxidación más 1 al 0. Tengo dos protones, así que tengo involucrados dos electrones que son tomados para transformarse en el estado de oxidación 0 del hidrógeno 2. Así que una especie pierde electrones y la otra los gana. Y aquí abajo no la voy a explicar, pero hay otra reacción de un metal, el manganeso, en este caso reacciona con una sal y fíjense, se forma el nitrato de manganeso, quiere decir que el manganeso pasó de 0 a más 2. Fíjense bien por qué digo más 2, por este nitrato que tiene una carga negativa y tengo 2. Y el plomo, que estaba como más 2, pasa a 0. Manganeso pierde 2 electrones, el plomo gana 2 electrones. Ejemplos de reacciones redox. Y aquí abajo tienen otro ejemplo entre un metal y un ácido, y ahí están muy bien señalados los electrones que se pierden o se ganan. Para cada reacción que nosotros les vamos a poner de ejemplo, ustedes tendrían que poder hacer lo mismo que está indicado aquí con el manganeso y el ácido clorhídrico. Determinar el cambio en el estado de oxidación, el cambio en ganancia o pérdida de electrones. Y aquí este concepto tan importante que indica que todas las reacciones redox o de oxidación y reducción podemos dividirlas en dos semi o hemisreacciones. Por un lado la oxidación y por otro lado la reducción. Fíjense cómo se trabajó con este ejemplo. Acá tengo una solución de zinc 2+, ¿por qué digo solución? Acá tengo el acuoso, más una solución de hierro 3+, para dar una solución de estaño 4+, más una solución de hierro 2+. Fíjense que en todos los casos, tanto para el estaño como para el hierro, hubo cambio en su número de oxidación. Muy fácil de verlo aquí, de más 2 a más 4, de más 3 a más 2. Fácilmente vemos quién ganó electrones, el hierro, y quién perdió electrones, el zinc. Y fíjense aquí cómo se ha dividido esa reacción global, redox, esta es la global, en dos semirreacciones, oxidación y reducción. Escribí por un lado lo que le pasa al zinc y por otro lo que le pasa al hierro. Fíjense cómo pongo los electrones de un lado, se pierden electrones, y en el otro caso del hierro se ganan electrones. La suma de estas dos, ustedes ya saben sumar reacciones químicas, en este caso les pido que suben dos hemirreacciones, la suma de los dos es la global que está aquí arriba, porque los dos electrones me van con los dos electrones y tengo entonces que llego a partir de las hemirreacciones sumadas, la global donde los electrones no aparecen, pero evidentemente hubo un cambio de una especie que los pierde y otra que los gana. Atención, la oxidación es la hemirreacción donde se pierden electrones, están de este lado, y la reducción donde se ganan, se encuentran del otro lado de la hemirreacción. Atención a separar
oxidación de reducción. Otra reacción redox. El metal atacado por un ácido fuerte, por un ácido. Aquí está, zinc más el protón, que representa cualquier ácido en solución, para dar el zinc 2+, el catión y el hidrógeno. Ya lo vimos en forma genérica. Lo vieron bastante bien. Aquí está representado lo que sucede, que es lo que voy a esperar. Aquí en el resultado, los productos, las burbujas de hidrógeno, Y el zinc, que es un metal que no se encuentra, desapareció porque pasó de zinc metálico a zinc 2+. Pero esta reacción es espontánea. Ustedes hasta ahora saben asociar espontaneidad con valores de delta G negativos. Así que esta reacción tiene un delta G0 menor a 0. Pero para este caso de redox no lo vamos a calcular como lo calculábamos antes, sino que para calcular esto vamos a usar la tabla de potenciales de reducción que se las presento aquí. Prestemos atención a esta lista de el título, potenciales estándar de reducción en el agua a 25 grados centígrados. ¿De qué me está hablando? De hemireacciones de reducción. Ustedes saben bien que durante la reducción se toman electrones, así que esto es una lista de hemireacciones o semireacciones de reducción. Y está asociado a un valor de potencial en voltios. Valores de potencial, fíjense, hay negativos, abajo positivos, hay uno que vale 0. ¿Cómo entiendo, cómo aplico esta lista de potenciales para mi ejemplo? Si volvemos a la reacción anterior, voy a marcar para la reacción anterior qué especies, no importa cuál se reduce por el momento y cuál se oxida, pero las especies que nosotros estaban involucradas en la reacción anterior eran el zinc y el zinc 2+, y lo que tengo aquí, el protón y el hidrógeno. Volvamos a esa reacción, a ver cómo aplicamos esta tabla. De esa lista anterior, entonces traigo aquí, fíjense, solo estoy copiando, poniendo las hemireacciones de las especies involucradas. El zinc y el zinc 2+, el protón y el hidrógeno. Aquí están, fíjense. El zinc pasa a zinc 2+. Así que si miro esta hemireacción, la debería haber escrito al revés. Y mirando la otra, el protón pasa al hidrógeno. Quiere decir que esta reacción está escrita en mi reacción, al igual que lo que está en la reacción global de mi ejemplo. Atención a lo que hice aquí. Di vuelta esta reacción. Al dar la vuelta, para que coincida en cómo la tengo escrita en la reacción global, puse positivo el valor de los voltios. Era menos 0,76, puse 0,76. Aquí puse las dos hemireacciones. De oxidación, que es la que busqué en la lista anterior de potenciales y la escribí a la inversa, y aquí le cambié el signo, muy importante, era menos, le puse más, y la otra hemireacción de reducción que la dejo tal cual estaba. De la suma de las dos, sumamos las dos, ustedes ya saben sumar hemireacciones, se me van los 2 electrones con los otros 2 electrones y llego a esta reacción global, que es la misma que la que usé como ejemplo. Pero atención, quiero ahora que ustedes vean esto. ¿Qué significa este 0,76 voltios? Significa que este potencial está asignado a esta reacción. Esta reacción ocurre con esta diferencia de potencial. El potencial no es una energía, pero está relacionado con la energía asociada a esta reacción química. Y para nosotros, para lo que nosotros conocemos, cualquier potencial que sea positivo me indica que la reacción es espontánea. Este es un potencial positivo más 0,76. Quiere decir que espontáneamente el ácido va a reaccionar con el zinc para dar hidrógeno y la sal de zinc o el zinc 2+ correspondiente. Y esta diferencia de potencial, esta sumatoria, la llamamos E0, unidades de voltios, o V es la unidad, es el potencial redox. Si es positivo, la reacción es espontánea. Luego vamos a ver cómo ese potencial E0 se relaciona con nuestra variación de energía libre de Gibbs estándar, delta G0. Lo vamos a ver en próximos videos.